Estamos en comunicación con Claudia Chenati, ella es parte del comité editorial de la sección internacional de La Izquierda Diario, donde pueden seguir todas las novedades a nivel internacional, como venimos charlando, y hoy nos interesaba retomar un poco qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Buenos días, Claudia, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los escucho bien. ¿Qué tal? Bueno, Hola, ahí China, buen estamos, día. perfectamente. Bueno, Claudia, ayer Donald Trump volvió a hacer declaraciones en el medio de protestas en Washington y en distintos lugares del país. Hay un levantamiento generalizado luego del asesinato de George Floyd. Estuvimos charlando un poco más sobre los conflictos puntuales, los enfrentamientos puntuales que hay también en las calles, pero nos interesaba charlar con vos cómo ves la situación más en general de Estados Unidos. ¿Qué expresa esta crisis que estamos viendo en las calles? Bueno, lo de ayer de Trump, digo, para darle un contexto, planteó directamente sacar el ejército a la calle, lo cual muestra el, el grado de tensión extrema, porque pensemos que es el ejército que hace las guerras imperialistas en Afganistán, estaría de contra ciudadanos norteamericanos, ¿no? Algo que no sucedía desde la revuelta de Los Ángeles de 1992, que en ese momento también se apeló a esta ley de insurrección que permite usar fuerzas federales contra ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, muestra el grado de violencia estatal y hasta dónde está dispuesto a llegar con su discurso de ley de proceder una rebelión realizada que no se ve, o sea, se lo compara con la oleada de protestas que se desató en 1960 después de porque vemos que sucede en el marco de que hay de una crisis sanitaria sin precedentes la pandemia del coronavirus y una situación de crisis económica y social eh, que también, digo, para encontrar algún antecedente hay que remontarse a la década de los 30, o sea, a momentos de aguda crisis económica, social y política. Recordemos que todos los jueves se da la mala noticia de la cantidad nueva de personas que aplican el seguro de desempleo, que se calcula que ya son como 43 millones, más de 100.000 muertos por la pandemia del coronavirus. Es decir, en ese marco es un cóctel explosivo, ¿no? Donde evidentemente el asesinato de Floyd hizo estallar todas las tensiones y las contradicciones que se vienen gestando en una campaña, en el marco además de una campaña electoral, ¿no? Que Estados Unidos tiene elecciones presidenciales en noviembre y que Donald Trump va por la reelección en esta situación tan complicada. Él se preparaba para tratar de pelear la reelección en otro contexto, ¿no? En marzo, sin ir más lejos, la economía tenía un crecimiento sostenido récord en cantidad de años que se mantenía, aunque no era muy descollante, sí era un proceso más o menos sostenido en el tiempo, con una tasa de desempleo bajísima, y eso cambió radicalmente, y entonces estamos en esta está abierto el escenario político, está en cuestión de Trump, su receta tanto electoral como de gobierno, ¿no? Entonces eso hace que las tensiones sean aún más agudas y en su pelea con el Partido Demócrata, recordemos que varios de los estados donde hay toques de queda y donde hay represiones muy duras están gobernados por demócratas porque justamente responden a esta acusación de Trump, ¿no? De que son Tibios. de que son blandos y Ujú. dicen muy tibios, entonces de carrera, de ver quién impone las calles, y estamos en este momento, ¿no? Donde todavía está en curso, no sabemos cómo va a terminar, pero lo real es que hace una semana, digamos, que estamos viendo estas movilizaciones, que se habla de la violencia de los manifestantes, pero en realidad
a una semana de un asesinato brutal que está filmado, que está registrado, ni siquiera se han detenido los otros policías que participaron de la detención, que miraron Que es cómo una de las claves, asesinaba. ¿no? Del reclamo de la familia. Claro. Ayer, China, Entonces la violencia. ayer, Claudia, charlábamos un poco acá en la mesa, a ver si vos compartís o no, que en Estados Unidos venía habiendo también algunas movilizaciones, especialmente de la juventud, en torno al salario mínimo, a la precarización, bronca contra algunas de las grandes empresas emblema, como Amazon y Jeff Bezos, que había entrado en un impasse por la pandemia. Y bueno, y la pandemia lo aceleró, como decías vos, hablabas de la tasa de desempleo y ahora explotó un poco más. ¿Está bien hacer un hilo con los problemas que venía habiendo antes también en el sentido de precarización laboral, de las condiciones de vida de una parte importante del pueblo? Bueno, imaginemos que esos procesos de los que vos estabas hablando, previo a la pandemia, sucedieron en el marco de la recuperación más larga de la economía norteamericana. O sea que si en ese momento nosotros vimos surgir una juventud fundamentalmente entre 18 y 24 años, que en las encuestas respondía que prefería el socialismo al capitalismo, que fue la base, digamos, del fenómeno encontró, digamos, una expresión en la candidatura de Bernie Sanders, para decirlo sencillamente, fue el candidato que expresó, digamos, a la izquierda del Partido Demócrata, hablando a su manera de un socialismo democrático, que era una especie de programa de redistribución reformista, pero era obviamente más a la izquierda que el candidato oficial que tiene ahora el Partido Demócrata, que es Joe Biden, que es un candidato del establishment y la acción. Estos procesos, con esta tasa de desempleo era del 3,5%, en esta situación eso se agudiza, ¿no? Porque efectivamente si esos jóvenes sentían que el capitalismo ya no tenía mucho que ofrecerles, que el sueño americano se había terminado, imagínense con 40 millones de desempleados, con una contracción de la economía del casi el 5% en el primer trimestre, la perspectiva obviamente es mucho peor, ¿no? Entonces, esos procesos que ustedes mencionaban vienen de los últimos años, son muy interesantes. En la juventud, y no solo, si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas de huelgas de los años anteriores, del año pasado, del año anterior, la clase obrera norteamericana, que fue muy golpeada durante el neoliberalismo y que tuvo muchos años de retroceso, había recompuesto bastante su gimnasia huelguística, ¿no? Vimos huelgas muy grandes en automotrices, de decenas de miles de trabajadores, de docentes. Entonces, ese es el marco social en el que estamos viendo fenómenos políticos muy novedosos, como esto que yo les mencionaba, ¿no? De toda esa juventud que despertó a la vida política, que en su corta vida tiene dos experiencias prácticamente de crisis agudísimas. Una es la de 2008, la crisis capitalista con la caída de Lehman Brothers, ¿no? Y que llevó a esos años a la gran recesión y a esa crisis que duró tanto tiempo, aunque Estados Unidos se recuperó, pero no a los niveles de crecimiento previo. Y ahora es esta crisis, ¿no? La de la pandemia, la crisis de una depresión económica que hay que ver después, ¿no? Trump aspira a que la economía se recupere, digamos, rápidamente, y por eso ha sido que al principio fue negacionista, digamos, del problema sanitario, y después planteaba la reapertura, digamos, rápida de la economía, porque de eso en gran medida depende también su reelección, ¿no? Claudia. Entonces, esos fenómenos positivos, perdón. No, disculpa, Lucho, ¿cómo estás? ¿Bien? Buen día. Bueno, no, ahí estabas hablando sobre el fenómeno, por un lado en la juventud, por otro lado en la clase trabajadora, que venía de algunas experiencias gimnasias huelguísticas y que además eso se había profundizado en estas últimas semanas con algunas reacciones, ¿no?, ante el intento de
de exponer a los trabajadores al coronavirus y demás, ¿no? Ahora hubo una serie de acciones, ¿no? Como la de los conductores de colectivos de Minnesota y de Nueva York, que se negaron a conducir a los policías. ¿Cómo ve la actitud de los sindicatos, o por lo menos de algunos sindicatos, ante las manifestaciones, ¿no? Bueno, evidentemente son síntomas muy alentadores, ¿no? O sea, no es que de manera generalizada, recordemos siempre que estamos en un momento donde los sindicatos son, están, digamos, que son parte de la campaña demócrata, y entonces responden más bien a la línea general política en sus direcciones, ¿no? Ahora, hay elementos muy interesantes, como este que vos mencionabas, que indican que entre los trabajadores, que esta situación que no se generó en la última semana, sino que viene de hace un tiempo, empieza a haber esos lazos de solidaridad que son la base en última instancia para plantear una organización que conscientemente combata al capitalismo y al racismo estatal, y que plantee la organización independiente de trabajadores y de los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, como son las minorías afroamericanas, los latinos, los jóvenes y las mujeres, ¿no? Entonces, estos son síntomas muy alentadores. Hay que ver cómo evolucionan, pero es lo que nos indica que existe, que esa posibilidad está planteada, que está planteada en la realidad, y que hay mucha acción de partidos, especialmente del Partido Demócrata, para evitar eso, ¿no? Si ustedes ven el discurso del Partido Demócrata y el propio mensaje del expresidente Obama, que es el que está, digamos, el que se cargó al hombro la campaña demócrata, porque convengamos que tiene un candidato que es bastante malo, que es Joe Biden. Bueno, justamente intentan evitar esa perspectiva y separar supuestamente una sociedad que quiere protestar pero pacíficamente y votar de los sectores más activos o más radicales que intervienen en Justamente, movilizaciones, ¿no? Claudia, justo te iba a preguntar sobre eso. Recordamos que estamos hablando con Claudia Chinatti, que es de La Izquierda Diario Internacional. Justamente por lo que vos estás desarrollando, ¿qué pasa o cómo considerás con esas potencialidades toda esa gente que había apostado justamente a Bernie Sanders hoy? Bueno, es una nueva frustración, ¿no? El tema son las conclusiones políticas que se sacan de esa experiencia. Recordemos que ya en 2016 la campaña de Bernie Sanders fue lo que energizó, digamos, todo este sector juvenil. Recordemos que lo votaron alrededor de unos 13, 14 millones de personas. Es una base muy grande que tiene de influencia política. Y entonces, ahora estamos, esos jóvenes en el 2016 tuvieron una primera frustración, llegaron hasta el final, digamos, de la primaria demócrata, y su referente terminó llamando, como recordamos, a votar a Hillary Clinton, ¿no? Una parte de esos jóvenes lo hicieron y otra parte no. Ahora estamos viendo que se repite la historia, ¿no? O sea, entonces es una gran experiencia también política para sacar conclusiones de que es un partido que no se puede reformar, que es un partido de la clase capitalista norteamericana, que es un partido imperialista, y entonces que la política de Bernie Sanders de generar una ala izquierda y de ir presionando dentro del Partido Demócrata para ir llevándolo un poquito más a la izquierda de lo que es normalmente, lleva a tener un candidato como Biden, que en esta crisis, recordemos que dijo que había que enseñarle a los policías a disparar a las piernas y no a zonas vitales de Tremendos. zonas, ¿no? Entonces, yo creo que se une, digamos, los elementos de crisis sociales, estas experiencias de lucha de clases, de organización de jóvenes precarios como los de Walmart, Amazon, y este proceso político que es muy profundo. Por eso creo que están dadas las condiciones justamente para que emerja un partido verdaderamente de la clase trabajadora, que se proponga un programa anticapitalista y que una a los trabajadores con los sectores oprimidos de la sociedad norteamericana.
Estamos hablando con Claudia Chinati, ella es parte del comité editorial de la sección internacional de La Izquierda Diario. Ahí pueden encontrar también, si les interesa la nota, pueden encontrar muchas de sus notas y también un análisis internacional muy completo. Claudia, te agradecemos mucho por la comunicación. Como la situación, bueno, está tan candente, seguramente te vamos a estar molestando en otra oportunidad. Bueno, que tengan buen día. Un abrazo. Un buen día. Activa